Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta hermosa blusa que está hecha en la talla pequeña, pero la podemos hacer en cualquier tamaño. Para esta necesitamos aproximadamente unos 90 gramos de lana número 3 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a utilizar un par de copas que ya les enseñé a hacer en otro video. Se las voy a estar dejando en la cajita de descripción para que las puedan tejer. Y vamos a comenzar a unirlas de la siguiente forma. Yo la voy a colocar así. Primero vamos a comenzar por la parte de abajo. Nos aseguramos que las dos estén por el lado del derecho. Tejemos 26 cadenas. En mi caso, si ustedes la quieren más grande, pueden hacer cualquier cantidad de cadenas que sea en números pares. Esto lo van a medir la parte de enfrente en su busto y necesitan la parte de la espalda, que es más o menos la misma cantidad, en mi caso, de la copa. 26 cadenas. Aquí nos quedamos en la número 26 y la vamos a unir con un punto bajo justo en la esquina de la copa, por la parte de abajo. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Esta es la parte de encima y esta es la parte de abajo. En la parte de abajo venimos aquí al primer punto alto y hacemos 2 puntos bajos. Vamos al siguiente punto alto y hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2. 2 en cada espacio. Venimos al siguiente, 1 y 2. Siguiente, 1 y 2. Y ya nos va quedando la cadena y de una vez el borde en la parte de abajo. Así vamos a continuar hasta que lleguemos a este lado para seguir con el otro. Una vez llegamos al final, terminamos los 2 puntos que pertenecen al punto alto y vamos a hacer uno más en la cadena. Tal y como comenzamos aquí. 1 en la esquina y luego 2 en el punto alto. Terminamos igual, 2 en el punto alto y 1 en la esquina. Ahora comenzamos con el otro, exactamente igual, para que nos queden la misma cantidad de puntos. En la esquina comenzamos con 1, ya nos unió ahí las dos piezas, y donde están los puntos altos hacemos 2. Ahora continuamos repitiendo 2 puntos altos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos altos hasta que lleguemos a la esquina. Hacemos 1 en la esquina y de ahí vamos a tejer una cadena de 26 igual a esta. Una vez terminamos ya toda la parte de abajo, ya tenemos las piezas unidas y completamos 26 cadenas. Después de terminar el punto bajo, 26 cadenas, que fue lo que hicimos al inicio. Ahora vamos a cortar la hebra y hacer un nudo. Vamos a hacer el nudo ahí, porque vamos a comenzar en esta. Si comenzáramos en esta, vamos a tejer todos los puntos y nos van a quedar en la parte de arriba. Cuando lleguemos aquí vamos a tener que voltearlos y no se va a ver muy bonito. Entonces mejor dejamos ahí las cadenas y comenzamos en esta. Así nos va quedando ya derecho de una vez. Hacemos el nudo, lo conectamos aquí en la primera cadena. Lo ajustamos y levantamos 1, 2 y 3, porque vamos a hacer puntos altos. Nos pasamos a la siguiente cadena y hacemos un punto alto, siguiente cadena, un punto alto. Así vamos a ir uno por una de las cadenas en la base, tejiendo un punto alto en cada una hasta que lleguemos a este lado. Una vez completamos los 26 puntos que pertenecen a la cadena, ahora continuamos repitiendo también un punto alto en cada una de las cadenas que tenemos en la parte de abajo de la copa. Punto por punto
hasta que lleguemos nuevamente a la cadena. Cuando lleguemos nuevamente a la cadena, tejemos también 26 puntos altos. Cuando lleguemos al final, completamos los 26 puntos altos, uno por cada cadena. Ahora vamos a repetir. Hacemos 3 cadenas de altura que pertenecen a este primer punto y nos vamos al otro. Y comenzamos a repetir punto alto sobre punto alto. Vamos al siguiente y hacemos un punto alto. Siguiente cadena a la base, un punto alto. Y esto es todo lo que vamos a repetir hasta llegar al final. Un punto alto encima de cada punto alto. Después de terminar la segunda vuelta de punto alto, hicimos una tercera vuelta repitiendo punto sobre punto. No hay ningún cambio, solamente es un punto alto encima de un punto alto. Después de la tercera vuelta yo lo voy a unir y voy a comenzar a tejer ya en círculo cerrado. Nada más le voy a dejar este pequeño espacio abierto. Si ustedes lo quieren dejar todo abierto, continúan igual, retrocediendo. Llegan al final, levantan 3 cadenas, se regresan. Pero yo lo voy a unir. Aquí terminamos con este punto. Vamos a unir en la tercera cadena del primero del otro lado con un punto deslizado. Aquí está la tercera cadena. Ya nos quedó unido. Ahora levantamos ahí 3. Vamos al siguiente. Y seguimos repitiendo punto sobre punto. Vamos al siguiente, un punto alto. Así vamos a continuar. Cuando lleguemos al final, lo único que va a cambiar es que ya vamos a estar tejiendo cerrado. Así que vamos a unir con punto deslizado para terminar esa vuelta. Llegamos al final. Hicimos punto deslizado encima del primer punto y terminamos esa vuelta. Volvemos a levantar 3 cadenas y continuamos repitiendo todas las vueltas que necesitemos dependiendo del largo deseado. Solamente vamos haciendo punto sobre punto hasta llegar al final. Volvemos a unir encima del primer punto con punto deslizado y continuamos repitiendo hasta alcanzar el tamaño. Cuando completemos todas las vueltas deseadas, después que lo unimos, tenemos 1, 2, 3 y 4 vueltas. Hacemos punto deslizado, el nudo y ahora vamos a esconder la hebra hacia adentro. Si ustedes la quieren hacer mucho más larga, solamente continúan haciendo más vueltas de punto sobre punto. No lleva ningún cambio, solamente mantenemos la misma cantidad de puntos uno encima del otro. Vamos a esconderlo un poquito más para cuando lo cortemos no corramos el riesgo de que se nos vaya a soltar. Y ahora sí cortamos al ras. Nos queda algo así. En esta parte que va abierta le podemos colocar un cordón para cerrarlo o un broche, lo que ustedes quieran. Ahora vamos a comenzar a hacer esta parte que es el tirante. Ya yo tengo uno listo, les voy a mostrar cómo lo hice. Hacemos el nudo. Lo vamos a conectar un punto antes de llegar al espacio de cadena. Hacemos el nudo y levantamos 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen a un punto alto. Ahora pasamos al espacio y hacemos 1 y 2 puntos altos. Una cadena y en el mismo lugar 2 puntos altos. Y otro punto alto encima del primero. Y nos queda algo así. Ahora levantamos 3 cadenas, giramos, nos pasamos al espacio de la cadena y repetimos 1 y 2 puntos altos, una cadena y en el mismo lugar 2 puntos altos. Esto es todo lo que vamos a repetir
hasta el final. Y encima del punto del final también hacemos un punto alto. Se ve algo así. Vamos a ver uno más. 3 cadenas lazadas. Vamos al centro y lo repetimos. 1 y 2 puntos altos. Una cadena de separación y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y encima del último hacemos otro. Vamos a continuar repitiendo. Cuando tengamos el tamaño deben de probarlo. Lo vamos a coser. Cuando terminemos el largo deseado, yo hice 19 de estos motivos, pero lo mejor es que se lo prueben. Les voy a medir más o menos el largo, aunque esto estira bastante. Es 31 centímetros de largo en total. Ahora vamos a cortar la hebra, pero la vamos a dejar un poquito larga porque la vamos a utilizar para coser la pieza. Hacemos el nudo. Yo voy a utilizar una aguja lanera. Y ahora vamos a coser. Vamos a contar de donde está el espacio abierto. 3, 6, 9, 12. En el punto número 13 vamos a conectar ahí el hilo y vamos a comenzar a hacer puntadas. Vamos al siguiente y hacemos una puntada. Pasamos primero por un lado y luego por el otro y vamos dando puntadas. Pasamos al siguiente, damos otra puntada y lo vamos apretando. Ya nos va quedando ahí unido. Vamos a terminar aquí con el último, hacemos el nudo y lo cortamos. Terminamos de coser los 2 tirantes, así nos queda. En esta parte, como les dije, pueden hacer un cordón para unirlo y cerrarlo, o pueden conectar un broche o lo que ustedes quieran. Es más fácil tejer una cadena de este lado y una del otro y amarrarlo con un lacito. Pero ya eso es cuestión de gusto. Así es como nos quedó. Si quieren colocarle alguna decoración, unos botones aquí enfrente, lo que ustedes quieran, pero eso es opcional. Ahora vamos a ver cómo se ve ya colocada. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.